Bienvenidos, mi nombre es Juan y soy uno de los directores de Suje Latino, pero pues al final simplemente soy uno más de este grupo, así que rico es poder estar todos juntos. Hoy, como decía Dani, gracias Dani, ¿dónde estás? ¿Te fuiste? Bueno, lo hiciste súper bien, donde quiera que estés. Y también los de la banda, qué rico que nos pudieron a dirigir un tiempo en alabanza a Dios. Y como decía Dani, hoy tenemos un día especial, un día diferente. Y qué bueno que justo tú has llegado hoy a ser parte de esto. Decía Dani que tenemos un panel y para este panel quiero recomendarte dos cosas. La primera es que no te quedes callado. Bueno, quédate callado cuando los demás estén hablando, pero cuando llegue la oportunidad de hablar, quiero que no te quedes callado, ¿vale? Quiero que si tienes algo que en tu mente ha estado rondándote durante estas últimas semanas, concerniente, eso sí, concerniente al tema de lo que hemos estado hablando, haz las preguntas. Te voy a dar un tiempo más o menos en la mitad de esta tarde donde efectivamente puedes hacer preguntas. También hemos preparado algunas preguntas de anticipación como para que lo podamos hacer de manera fluida. Y la segunda recomendación que quisiera hacerte es que si puedes, acércate un poquito más. O sea, esta primera fila está totalmente vacía, no se queden allá atrás porque la verdad es que los que están aquí van a estar bastante allá. Así que Dani, tú vas a ser la primera en sentarte aquí en primera fila, muy bien. Y por allá Tami va a ser la segunda, que se puede sentar aquí al lado de Aro y yo sé que a ustedes no les gusta esto, pero de verdad es que es más rico estar juntos. Bueno, quiero preguntarles, ¿están listos para el panel? Les aseguro que hoy va a estar bastante bueno. Las personas que están con nosotros en esta noche son personas como tú y como yo, son personas de diferentes lugares, de diferentes contextos, pero que efectivamente a la luz de este libro de Timoteo que hemos estado estudiando, han tenido batallas, han peleado batallas y efectivamente yo creo que de esas peleas que han tenido, de esas batallas que han tenido, tienen muchas historias y muchas cosas buenas que contarnos. Así que voy a nombrar a cada uno de ellos y cuando ellos vengan aquí vamos a recibirlos con un fuerte aplauso, ¿vale? Porque yo creo que toma bastante como valentía el pararse aquí y el compartir esas historias, pero yo creo que por eso mismo merecen ser honrados con un fuerte aplauso. Así que la primera de esas personas es Marty Barris, el padre de Anneli. Él nos visita desde Orimátila. Bienvenido, Marty. Bienvenido, puedes sentarte. La segunda persona que vamos a tener es una de las personas por las cuales tú y yo estamos en este lugar, se llama Ayla Capi y también tiene mucha historia, muchas cosas por contarnos. Qué rico que estás con nosotros. Yo aquí aprovecho para saludar a todos nuevamente por si se me pasó alguno. La tercera persona es una persona bastante cercana a mí, se llama Gorky y él es un amigo peruano que algunos de ustedes conocen, ha estado algunos momentos dirigiéndonos con la alabanza. Vente por acá, Gorky. Padre de familia, tiene su hijito que está por cumplir 1 año. Y creo, si no estoy mal, que el año pasado no fue el más fácil de los años, ¿o sí? Ok, no mucho, entonces de eso vamos a escuchar un poquito. Y por último tenemos a una persona que es compatriota mía, alguien de Colombia, una persona que se caracteriza por su sonrisa, siempre la ven con sonrisa, pero también una persona que ha peleado sus batallas. Joana, ven por acá, barranquillera ella, si quieren aprender después a bailar, también les puedo enseñar eso. Así que bienvenida. Y bueno, a mí ya me conocen, yo voy a ser simplemente el que facilita este asunto. Pero ¿les parece si para empezar de pronto escuchamos un poco de la historia de cada uno de ellos? ¿Les parece? Bueno, entonces empecemos por Marty, a mi izquierda. Hola, buenas tardes a todos y es un placer estar aquí. Y este lugar tiene para mí ciertas cosas especiales porque cuando yo era chiquitito así, venimos a Finlandia de Uruguay, mi abuela me traía aquí los domingos a la mañana al culto y esto estaba lleno a reventar. Había una plataforma aquí en el medio que había un coro grandísimo, una banda de música y gente a rabiar de lleno. Esta era la iglesia Salem que ahora está en Naquincuya y por eso a mí me agrada mucho estar aquí. Y me agrada que haya una iglesia en la que está involucrada mi hija también. Así que Está bien, Marty, si quisieras de pronto contarnos un poco acerca de tus batallas, de pronto alguna significativa.
así como para conocerte más. Bueno, la verdad que en la vida cristiana hay muchas. No es una, pero quizás lo que voy a tratar de enfocar en esta noche es lo que los últimos 5 años y medio que he vivido, algunas cosas de ahí. Aunque también había otros momentos hace unos 30 largos años que hubo también cosas muy dramáticas, muerte, accidentes, etcétera, etcétera. Pero voy a estar esta noche con esto otro. Okay. Listo. A ver, bueno, Ayla, preséntanos, cuéntanos quién eres. Bueno, todos te conocen, pero igual un poquito para los que no te conocemos. Soy Ayla Keipi y he trabajado con... Soy yo. ¿Qué debería ser? Ya me di cuenta, soy yo. Con latinos, habla hispanos, mucho tiempo. Y mi corazón está con los latinos. Vivíamos 25 años en los Estados Unidos, pero volvimos 2009 aquí a Finlandia. Y para sentirnos en casa, tenemos Suhe Latino. Yo estoy de acuerdo con Marty que la vida cristiana tiene varias batallas, mayormente con uno mismo, y actitudes y preocupaciones y que tienen que hacer con la relación con Dios. Pero una de mis más grandes batallas fue con mi hermana mayor, tenía 1 año y medio más que yo. Ella murió hace 12 años de cáncer. Primero batallé para conocerla, para entenderla. Después de conocer a Cristo, yo batallé en oración y en diferentes maneras para que se salve su alma. Y si quieren les voy a contar después más. Listo. Bueno, Joana, tu turno. Cuéntanos pues, ¿qué tienes para decirnos? Hola, mi nombre es Joana y como Juan ya lo había dicho, soy de Colombia. En mi vida he tenido muchísimas batallas. En todas he visto la mano de Dios. Pero tengo una que he pasado en esta semana que yo creía que no iba a estar aquí. Y hablé con Juan y le dije, no sé, vamos a esperar. Pero de todas las batallas que he pasado, como le he dicho, Dios ha metido su mano. En esta semana, la batalla que he pasado y todavía la estoy pasando, no la estoy pasando sola. Me he refugiado en Dios, en su Espíritu Santo y en su palabra. Y me he sentido victoriosa. Tuve una infección en el oído, tengo un niño de 4 años, tengo un propio negocio, tengo mi familia en Colombia y ellos tienen una serie de problemas también, los cuales a mí también me afectaron y me vi decaída. Pero me agarré de la palabra y de lo que dice que en todo tiempo, no dice cuando usted esté feliz, sonría, dice en todo tiempo, gocémonos en Dios. Entonces, esta sonrisa que hoy tengo aquí es porque viene de lo alto, no es porque yo las tenga en mis propias fuerzas. Buenas tardes, mi nombre es Gorky y soy de Perú. Y como dicen las personas que están acá, y sí, yo también pasé por muchas dificultades y batallas y problemas que creo que cada uno de nosotros pasa, pero creo que la batalla que pasé hace 2 años y medio fue la más grande batalla que tuve en mi vida. Todo empezó cuando hace 2 años, hace casi 3 años, en el verano de hace 3 años atrás, empecé a sentir un poco de dolores en los pies, pero no tomé importancia. Al sentarme sentía dolores acá en los muslos, no tomé importancia. Después hice un viaje en bicicleta por 4 o 5 días y al regresar del viaje los dolores se me habían aumentado más y más. Y hasta que el 2 de octubre del año 2014 desperté con unos dolores, pero increíbles, eran fuertes. Fui al hospital, en total visité creo que como casi 11 médicos
y me dieron diagnósticos cerrados, porque uno me decía esto tienes, después de un tiempo me hacían exámenes, me decían no, eso no es, es esto creo, y es esto, y no me ayudaba nada, y el dolor que yo sentía en los pies era exactamente como si te cayera agua caliente, agua hervida en todos los pies, y era horrible, sentía los dolores los 7 días de la semana y las 24 horas, creo que solo se me pasaba cuando dormía, y había noches que el dolor era tan intenso que el dolor me despertaba. Y mi esposa, que es enfermera, ella me decía, wow, si te despierta el dolor es porque debe ser fuerte, porque a las personas les inducen a dormir para que dejen sentir el dolor. Y estaba así, y ese tiempo fue el más difícil de toda mi vida. Gracias, voy a contar rápido, tal vez de eso, tal vez nos vas a preguntar más detalles después, pero lo que yo hacía era simplemente confiar en Dios, agarrarme a Él, agarrarme a los conceptos que yo ya tenía antes de Dios, porque creo que lo más importante es de que, por ejemplo, tú tienes que comer para estar sano, ¿no es cierto? Tienes que comer bien o saludable para estar sano, no cuando te enfermes recién empezar a comer saludable. La idea es que cuando estás sano tienes que comer saludable para mantenerte sano. Y creo que es igual con la palabra de Dios. Yo creo que tú, antes de pasar una dificultad, antes de pasar una enfermedad, deberías de nutrirte, de comer, por ejemplo, qué Dios piensa de la salud, qué Dios piensa de la enfermedad, antes, cuando estás sano, para que cuando lleguen los días malos utilices todo eso. Entonces, lo que yo he hecho antes de ser cristiano, agarré esos conceptos, había notado qué Dios cree de la enfermedad, Dios qué piensa de la enfermedad, de la salud, y el tiempo que tuve que estaba muy mal, simplemente utilizaba esos conceptos, utilizaba la palabra de Dios para tratar de estar bien. Yo pensé que nada me iba a sanar, yo pensé que ya iba a quedar así toda mi vida, porque los doctores acá, había veces que iba al hospital y solamente, ya ni me miraban, ya solamente me veían y me decían, y si consigues un psicólogo, me dijeron, ¿no? una persona, y si consigues un psicólogo, tal vez él te puede ayudar a entender tu nueva forma de vivir. Yo decía, bueno, y algo que me ayudó es la fe yo honestamente creo que yo había perdido la fe, porque yo decía, ya no me pueden ayudar, pero la gente que estaba a mi lado, la fe de la gente que me rodeaba, eso me ayudó. Creo que esa fe hizo de que yo salga de esta enfermedad, porque después viajé a Perú, visité a un médico y me hizo un tratamiento y gracias a Dios que ahora estoy con 0 de dolor, no podía caminar. Para mí era súper difícil caminar, caminaba como un abuelito, los abuelitos, era feo porque yo caminaba y los jóvenes pasaban, ¿no? Y bueno, yo decía, bueno, son jóvenes, pero ya cuando veía que los viejitos me pasaban, sí, ahora me río, pero para mí era frustración y me ponía a llorar. Hay veces yo decía, ¿cómo la abuelita está con su cosa? Es más rápido que yo, porque yo cuando intentaba caminar un poco más, cuando caminaba, intentaba caminar normal, creo, me empezaba a doler todo automáticamente. Entonces, pero gracias a Dios ahora puedo correr, puedo caminar normal, salí de todo eso, pero fue después de una larga lucha de fe mía y de la fe de la gente que estaba a mi lado. Bueno, gracias. Ahí más o menos un poquito tenemos algo como una especie de abreboca de cada una de las circunstancias. Unos días antes de yo casarme, estoy hablando hace 1 año y medio más o menos, mi hermano se me acercó y me dijo algo que quedó en mi mente, y él decía, tienes que aprender, si quieres tener un matrimonio, ¿cómo se dice? Successful, exitoso. Uy, qué horror. Si quieres tener un matrimonio exitoso, una de las cosas que tienes que hacer es aprender a escoger tus batallas. Y yo creo que eso me hizo pensar algo cuando hablamos en este tema de peleando la buena batalla. ¿Cómo puede uno saber cuáles son las batallas que tiene que escoger? ¿Cuáles son las batallas que realmente uno tiene que pelear? ¿Cuáles batallas, por ejemplo, puede ser mejor simplemente dejarlas pasar? ¿Cómo lo han visto ustedes? ¿Quién quisiera responder? La verdad que hay algunas que escoges y otras que te caen. Y lo bravo es que las que te caen las tienes que enfrentar, no te puedes escapar. Hay cosas que vienen porque nosotros metemos la pata y otras que vienen, pues diría como Dios de Job, que Dios confía en nosotros.
Y ahí vamos a las cosas profundas. Que no ves como mi siervo Job te sirve de balde, tú le has colmado de bendiciones y le has dado. Entonces, déjame que le toque a ver si te va a maldecir. Conocemos la historia. Job no maldijo el nombre del Señor. Y confió en Dios. Y en medio de todo eso yo sé que mi Redentor vive. ¿Qué batallas vale la pena pelear? La salvación, por la salvación vale la pena batallar, por la salvación de la familia, de los amigos, de las personas que rodean a ti. Tú, bueno, ahora que tocas este tema de la salvación, seguramente en tu familia has tenido esas luchas. ¿Cómo hace uno para luchar por alguien que ama, cierto? Como en ese tema de la salvación y sin embargo, como que no perder la relación con esa persona. Esto es muy difícil. Yo traté de convertir a mis padres y les compartí de la sabiduría de la palabra y les di consejo, aunque no pidieron consejo. Y finalmente mi padre me dijo: Ayla, quien sabe todo, dice esto y esto. Y esto me dolió mucho, porque yo entendí que yo les había hablado sin amor, tratando de cambiarles, y realmente no sentían el amor de Dios a través de mí. Y dejé de dar consejos y empecé a orar más y servir. Quisiera añadir, ahí tienes. A mí me pasó con mi familia también en Colombia y sobre todo con mis hermanos, porque ya yo conocía del Señor, pero las veía a ellas que nada, y yo sufría por ellas y quería, mira, tienes que ir a la iglesia, tienes que pedirle a Dios, Dios te va a ayudar, y me agoté físicamente y espiritualmente también, hasta que escuché la voz de Dios y me dijo: no eres tú quien las va a cambiar, es por medio de mí. Y me arrodillaba siempre, de verdad, y decía: Señor, tú vas a hacer la obra. Señor, sabes cuánto amo a mi familia. Yo deseo que ellas conozcan lo que yo conozco, para que no estén batallando también sola. Y hace poco tiempo mi madre está convertida, mis hermanas están convertidas, y ellas me mandan palabra a mí por WhatsApp, por teléfono, y también ahí la mano de Dios, pero no estaba luchando yo, por favor, pero Dios lo hizo después de un largo tiempo, porque el tiempo de Dios es perfecto. Entonces ese tiempo llegó cuando tenía que llegar. Qué bueno. ¿Jorge, quieres añadir? Sí, yo creo que hay cosas en las que no puedes luchar. O sea, por ejemplo, si quieres orar y decirle: Dios, te oro, por favor, porque no quiero tener problemas, te vas a morir, porque si vas a estar vivo siempre va a haber problemas. Los problemas son recurrentes, siempre va a existir problemas en tu vida. El día que no tengas problemas es porque ya estás muerto, ¿no? Entonces, contra eso tal vez no puedo orar, pero como decía, hay cosas que te caen y tú te das cuenta que no es la voluntad de Dios. Ahí yo creo que tú tienes que pelearlas. Y por ejemplo, la enfermedad, yo sé que no es la voluntad de Dios. O sea, yo sé, porque la Biblia dice que Él se llevó todas mis enfermedades. Jesús no vino a ponerme enfermedades. Entonces, sabía que no era la voluntad de Dios y luchaba contra eso. O sea, tenía que poner mi fe ahí y decir: Dios, no es tu voluntad, no es tu voluntad, no es tu voluntad que yo esté enfermo, tu voluntad es que yo viva bien. Y creo que al final tuve la victoria. Ahora, otra cosa, me llamaba la atención lo que usted decía, que una cosa es cuando tú, claro, no tienes problemas y puedes orar, ¿no?, por algunas cosas, pero otra cosa es cuando tienes el problema. Mi papá siempre decía él: es fácil hablar de ayuno con el estómago lleno. Pero a ver, cuando tienes hambre, a ver, hablemos de ayuno. Bueno, nadie quiere hablar de ayuno. Y otra cosa es ponerlo en práctica, todo lo que tú sabes. O sea, en teoría es muy bonito estudiar que sí, Dios nos sana, nos cuida, pero hay que ponerlo en práctica, y eso cuesta. Una historia súper chiquitita, y eso creo que puede explicar un poco más de esto. Un día yo estaba en mi trabajo, yo trabajaba en una escuela, y me llegó un mensaje por WhatsApp
de un video de un hombre que en Estocolmo, que es un cristiano, que va en la calle y sana a las personas, sana a las personas. Y para ver el video, entonces, como había los niños del trabajo, que con los que estaba trabajando, entonces yo quise ver y fui al pasadizo y ahí agarré el video y miré solo, ¿no? Y dije, ah, qué bueno, qué bonito. Y hay una chica, una niña de 9 años, creo que se acercó a mí y me dijo, ¿qué estás mirando? Yo le digo, no, nada. Ah, estás mirando cosas malas, me dijo. Pero le dije, no, ven, mira lo que estoy mirando. Y ella vio el video, ella no es cristiana, ella vio el video y me dijo, ¿qué es eso? Y yo le expliqué, no, es que él está orando y Dios está sanando a todas esas personas. Ah, sí, ¿y Dios puede sanar? Sí. Yo le expliqué, ¿no? Dije que sí, claro que sí, Dios sana. Y mira, y en el video se ve como Dios sana a jóvenes ahí en la calle. Y la niña me dice, ¿en serio? ¿Tú crees que Dios sana? Sí, le digo. Y ella me dice, entonces, ¿puedes orar por mí? Porque me duele mi cabeza, me dice. Cuando me dijo eso, primero me hice al que no entendía, ¿mitad? Y ella me dijo, ¿puedes orar por mí? Porque me duele la cabeza, así sana, como en el video. Entonces, ora por mí así. Uy, qué. Entonces, es fácil hablar en teoría y decir que sí, Dios sana, pero ponerlo en práctica, la teoría, ponerlo en práctica en el momento que necesitamos, cuesta. Y es difícil, hay que tener valor y luchar para eso. Creo que podemos todos, como en cierta medida, hacer consenso de que por lo general las batallas que vale la pena luchar son aquellas que van conforme a la voluntad de Dios, ¿cierto? Entonces, yo creo que eso nos lleva a una buena pregunta, que es ¿cómo hacemos para conocer la voluntad de Dios en medio de la batalla? Porque si decimos que es fácil hablar de ayuno cuando uno está con el estómago lleno, pues fácilmente uno podría decir, ah, bueno, la voluntad de Dios en cierta circunstancia puede ser X o Y, pero cuando uno está metido en esa circunstancia, por lo general uno como que pierde la noción de lo que está sucediendo. ¿Cómo hace uno, cómo han hecho ustedes para conocer la voluntad de Dios justo en medio de esos momentos difíciles, esas circunstancias que de pronto han tenido que luchar? ¿Qué ha sido? Veo que ahí la tiene la Biblia aquí preparada. ¿Qué quisieras decirnos? Con mi hermana yo sabía, y con todos que me rodean, yo sé que Dios quiere salvar a cada persona. Y Él no quiere que ninguna persona perezca, pero que todos tengan vida eterna. Y yo sabía que Él quiere salvar a mi hermana. Pero mi batalla fue, no lo vi. Y no vi lo que Dios estaba haciendo en la vida de ella. Ella resistía, no rechazó mis palabras, las oraciones. Dijo, ya basta con Jesús. Y eso me dio mucha angustia. Y yo quise leer en Salmo 42. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi Salvador y mi Dios. Me siento sumamente angustiado. Por eso, mi Dios, pienso en ti. Es como yo puedo escoger. Si miro a las circunstancias o a mí misma o en lo que no veo, o pongo mi atención en lo que Dios dice, en Él y en sus promesas. Yo diría más que en las situaciones y en las luchas es permanecer en el Señor. Permaneced en mí y mis palabras permanezcan en vosotros. Estar dependiente del Señor en la oración, en la comunión, en la palabra de Dios, confiando en las promesas de Dios, y Dios va fortaleciendo y ayudando en cada momento, porque a veces el camino es largo y las situaciones cambian, se vuelcan de un día para el otro, y estrategias no, pero la confianza en Dios. El que confía en Dios no será avergonzado. Y Dios saca a luz la justicia. Dios obra como Él quiere. Y nosotros lo que tenemos que hacer para entender su voluntad es permanecer en Él. Permanecer en la palabra, permanecer en la oración, permanecer en la comunión con el Señor, en la comunión con el pueblo de Dios. Y ahí está la victoria. Pero nosotros nos encontramos en una situación que no teníamos el pueblo de Dios para
estar en comunión. Era la familia y eran amigos que vinieron a esos momentos a ayudarnos. Y cuando el asunto es que nos vimos, yo he sido, toda mi vida he sido creyente, mis padres han sido misioneros en Sudamérica, papá fundó iglesias ahí, en muchas ciudades, Dios lo utilizó de una manera increíble y yo también he estado trabajando, estuve 23 años en España, de ahí viene Ángela y Arner y Oscar y Edurne, y llegó el tiempo de volver a Finlandia. Voy a contar muy brevemente, pero después estuve 10 años pastoreando en la iglesia en Orimattila y aparecieron un par de personas que tenían sus problemas y se le ocurrió la genial idea que al pastor a la calle y que se vaya cuanto antes, así nosotros nos vamos a arreglar esta iglesia. Y así lo hicieron, y pasaron muchas cosas, muchas luchas, y de repente nos encontramos en el aire, sin iglesia, sin movimiento, nadie, nosotros y el Señor, mi padre y mi familia, y unas luchas increíbles que parecía a veces que el mismo demonio quería meterse y cargarse con todo, de hundirnos en la más absoluta miseria espiritual y todo lo demás. Pero, no me acuerdo, papá siempre eran los viernes que llamaba en Skype y hablábamos, decía Martí, recuérdate, Dios te ha llamado, Dios promete, Dios cumple, Dios está con vosotros y os va a ayudar y os va a dar la victoria. Y parecía 5 años y medio. 5 años y medio. Alguien me invitaba a predicar, parecía como el perrito ese que va con la correa que lo suelta y sale corriendo y de repente le tiran para atrás, y eso era lo que vivía. Pero Dios hizo la obra. Pero sin embargo, en todo ese tiempo, porque lo único que tenías es el Señor. Estando en casa solo, Ángela se iba a trabajar, las chicas estudiando, Anneli en Turku, y Edurne era creo que la única que estaba en casa, y Óscar también, además con sus luchas, pero al estar solo, al sentir la presencia de Dios, esa realidad de que alguien está conmigo, que está con mi familia, que está con mis hijos, que Él es el que me defiende. ¿Sabes que en ese tiempo solamente hubo un pastor que se preocupó de llamarme, el pastor de la iglesia de Lahti? Me llamo Martí, ¿cómo estás? Estoy preocupado por ti. Pero Dios nos bendijo, Dios nos ayudó. No nos tuvimos que endeudar porque del sueldo desaparecieron más de 1.000 euros al mes en las entradas de casa y todo. Pero Dios nos ayudó. Todos los veranos hemos ido a España. Dios ha cuidado de todo. Dios ha demostrado. Y en los momentos más difíciles, cuando en los momentos críticos de lucha, a la mañana estábamos en una reunión tratando los problemas con la gente o cosas así, momentos muy críticos. A la noche ya había un hermanito, Jukka Pekka, Vivolín, de Dax, que es Pino, a la puerta, tocaba el timbre. El Señor me ha mandado. ¿Por qué? Pues Dios se interesa de nosotros. La iglesia no le importaba nada. Alguno te iba a la calle y decía, ¿eres todavía creyente? ¿Por qué no vienes aquí al culto? Como nunca. Por eso digo, permanecer en el Señor, no dar lugar a la amargura ni nada, perdonar aunque no te pidan perdón, perdonar por la obra redentora de Cristo a aquellos que nos ofenden, y en ese mismo instante estamos libres de todo peso, no nos ata a nadie, aunque de afuera los demás, como a mí me pasó en la iglesia, digan lo que digan, pero Dios ha sido fiel. Estoy pastoreando una iglesia en Boica y Dios nos está bendiciendo de una manera increíble. Y antes de empezar, en septiembre del año pasado, para Dios levantarme, fortalecerme todo mi mundo interior, mi autoestima, se me abrió un viaje, estuve en Uruguay y en Argentina, y fue una bendición increíble. Desde estar en Buenos Aires, ahí en el Hotel de los Consuegros, me llevaron a Buenos Aires todo lo que en Buenos Aires hay para ver. A mí me llevaron la Boca, el Palacio del Presidente,
En fin, todo que se puede ver en Buenos Aires, ahí estaba. Y después estuve en Uruguay y visitando las iglesias. Y de repente termina una iglesia el culto, estábamos con Pablo ahí, nos llaman y nos dan una placa. Y en la iglesia de Cardona otra. Y en reconocimiento y agradecimiento por la obra de nuestros padres en Uruguay. Y la de Cardona era especial personalmente. Me sentí como si mi Dios me diera bálsamo. Y pude arrancar para ministrar a la iglesia donde estoy ahora. Dios vela de las cosas. Pero lo que hay que ser, mantenerse humilde delante de Dios. Firme sí. No hay que ceder. Firmes en Dios. Confiando en Él. Dios saca a luz la justicia y la verdad. Como le ayudó a Annelita, me pasó. Veas, la llevó a Canadá y ahí, en una iglesia, en Rimouski, el Señor le bendijo de una manera increíble. Y Dios hace, y le ha bendecido a mi esposa y a los hijos también. Pero son momentos difíciles. Cuando te hunden, tú no te sientes nada. No soy pastor, no soy predicador, no soy nadie, que soy un parado que me da una miseria de 500 euros al mes. ¿Qué es lo que hay aquí? Pero Dios es fiel. Y Dios saca a luz la verdad y la justicia. Y lo que le pasó a los demás, a los que se movieron esto, ni lo cuento. Pero feo fue. Confía en Dios. Descansa en Él. Mi poder se perfecciona cuando somos fuertes, no, en la debilidad. Cuando tú eres débil, Cristo es fuerte. Cuando yo era débil, no tenía fuerzas, no valía para nada. Dios era fuerte en mí. Y ver la gloria, la presencia, la fidelidad de Dios por encima de todas las cosas, eso no se paga con ningún oro del mundo. Eso no se paga con ningún oro del mundo, porque es algo duradero y eterno. Chéverísimo. Gracias a Marty por compartir con nosotros de esa experiencia. A veces es difícil y sobre todo cuando se trata de algo que sucede dentro de la iglesia. Y por eso pues vale la pena como siempre recordar que aunque estamos dentro de la iglesia, puede que en ocasiones te traten mal, puede que en ocasiones no se hagan las cosas como tú quieres, pero yo creo que Dios aún utiliza esas cosas para bendición. Ahora, para los que han llegado de pronto y no saben un poco qué es lo que hemos estado haciendo en esta noche, quiero comentarles, estamos haciendo, después de las últimas semanas que trabajamos ese tema de la primera carta de Pablo a Timoteo, peleando la buena batalla, hemos querido hacer en esta noche un panel con diferentes historias y hasta aquí hemos tratado de responder varias preguntas de cuáles son las batallas que vale la pena pelear, y decíamos que efectivamente aquellas que son bajo la voluntad de Dios. Y eso nos lleva a una segunda pregunta interesante que es, bueno, ¿y cómo conocer la voluntad de Dios en medio de las batallas? Y Martín nos decía algo bastante interesante, que es precisamente la clave está en permanecer en Él, ¿cierto? Permanecer en Él, permanecer en su palabra. Y quisiera preguntarle a ustedes, por este lado, ¿qué cosas nos dificulta permanecer en Dios? Si la clave está en permanecer en Él, ¿cuáles son las cosas que nos dificultan conocer y hacer la voluntad de Dios, permanecer en Él? ¿Y cómo han tratado ustedes con ellas? ¿Sí? Entonces, ¿qué cosas nos dificultan permanecer en Dios y cómo tratar con estas cosas? Yo creo que las cosas que nos dificultan estar en la presencia o estar en comunión con Dios es, yo creo que la falta de oración. Si no oramos, estamos fritos. Y a veces gastamos mucho tiempo en Facebook, Instagram, y bueno, esas cosas sirven. Yo tengo una empresa y me sirve para mi empresa, pero no buscamos estar con Dios más, dedicamos más tiempo a eso que buscar la presencia y a ver qué Dios nos dice en oración, escuchar qué el Espíritu Santo quiere decirte. Y yo creo que eso también nos distrae, pues puede ser también el trabajo. A veces tenemos mucho trabajo y nos distrae también de estar en comunión con Dios, y quizás algunos amigos, aunque los amigos son buenos y en algunos tiempos también nos ayudan, pero
cuando estamos en realidad en la presencia, buscando el Espíritu Santo, yo creo que tenemos comunión y nos estamos alimentando, como decía Corky, y para prepararnos para esos momentos de batalla. Entonces yo creo que dedicar más tiempo a la oración y dedicar tiempo a alabar a Dios. Yo soy una persona, me encantan las alabanzas y yo creo que he sido liberada en alabanza, porque cuando he estado en momentos que he sentido que estoy en el piso, yo corro y pongo las alabanzas y empiezo a orar. Y es impresionante cómo esa carga que he tenido se ha ido. El Espíritu Santo llega y te libera. Oración, buscar la presencia del Espíritu Santo y alabanzas, intentando que la vida diaria, el trabajo, el Instagram, el Facebook, todo eso que nos roba, o también las mismas cargas, las mismas luchas que tenemos, a veces nos quieren apartar como que no vas a poder, o sea, no. Pero como decía antes, dice una palabra que gozaos en todo tiempo, yo la tengo aquí y pienso que cuando he estado así, siempre me acuerdo, no, tengo que gozarme, tengo que enfocarme, tengo que hacerlo. Y en esta semana he tenido eso que creo que Ayla está de testigo. Yo llamaba, yo decía, no sé cómo voy a ir a mi trabajo y no sé, y le dije a mi esposo, no sé cómo lo voy a hacer, pero me levantaba y decía, tú estás conmigo, yo voy contigo y voy a hacer lo que tengo que hacer, no me voy a quedar aquí esperando a que la duda y la incertidumbre me acaben, porque yo sé que tengo un Dios poderoso. Y bueno, yo cuando me vine de Colombia me vine con una palabra que se las quiero regalar a ustedes, es que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Y esa ha sido mi palabra. Todo el mundo dice, ¿cómo puedes vivir tú sola? Bueno, ya no estoy sola, pero toda mi familia está en Colombia y ahora yo tengo familia también aquí. Pero esa fue mi palabra cuando me vine de allí y la he tenido presente y sé que Dios está conmigo y ¿quién contra mí? Chévere. Gorky, no sé si quieres añadir algo a esta pregunta de qué cosas nos dificultan permanecer en la presencia de Dios en medio de las batallas, sobre todo, y cómo has tratado tú con estas cosas. Sí, yo creo que algo que nos impide permanecer a nosotros en la presencia de Dios, creo que es no conocer la verdad. O sea, si conoces la verdad, eso va a ser tu fuerza para pelear. En mi caso, cuando me enfermé, yo sabía que la verdad, que Dios no me estaba mandándome esta enfermedad. Yo sabía que Dios quería verme mejor. Yo sabía, estaba 100% convencido que Dios quería lo mejor para mí. ¿Y cómo me convencí? Porque antes había buscado la verdad. Antes de enfermarme ya sabía qué es lo que Dios pensaba de la enfermedad. Por eso traje mi cuaderno. Yo hace años he anotado todas las prédicas que escucho, mensajes, lo anoto y trato de escuchar y tenerlo en mi corazón para que cuando lleguen los días malos pueda buscar eso y decir, sí, esto no es de Dios, o esto sí es de Dios, ¿no? Y te digo de la verdad porque la Biblia habla de las armaduras del cristiano y habla del cinturón de la verdad, ¿no? Existe el casco, el escudo, las sandalias, y habla del cinturón de la verdad. Y dice que en el cinturón es muy importante porque en el cinturón están sujetos las demás armaduras. Entonces, cuando yo leí eso, yo me imaginé, no sé si les ha pasado a ustedes, a los hombres tal vez, ¿alguna vez has salido a la calle sin correa? O sea, cuando te olvidas de tener la correa, yo me pasó eso en el colegio varias veces, en la escuela, y es feo porque todo el rato estoy así, que levantándome el pantalón porque se me va a caer. Es que cuando leí la Biblia sobre el cinturón de la verdad, me imaginé mi correa, yo decía, qué feo, yo me recordé, qué feo era ir a la escuela sin correa, porque no podía jugar fútbol todo el tiempo, era súper incómodo, y pelear, olvídate, es difícil. ¿Cómo puedes pelear sin correa y con tu pantalón ahí que se te quiere caer? Entonces, es igual, tú no puedes pelear una batalla si no tienes ese cinturón de la verdad. O sea, si no tienes ese cinturón y no conoces la verdad de Dios, qué es lo que Dios piensa, la opinión de Dios, es difícil pelear, es incómodo. Chévere, eso, Marty, ¿querías decir algo ahí? Voy a hacer 3, 4 palabras nada más. Lo que nos impide muchas veces, primero, nuestras actitudes negativas, amargura, rencores, celos, envidias.
resentimientos, no perdonar. Esas son cosas que nos impiden entender lo que Dios quiere y son las que hay que vencer. Si no, la tenemos que examinar nuestros corazones y todo lo negativo que no es del Señor, pedir que Él lo quite. Pues hay cosas que cuando estamos en la aflicción y si vemos que nuestro derecho, nosotros hemos pensado que ahí nos han hecho daño, que nos han roto, entonces, y que pensamos que tenemos el derecho para esto y el otro y aquello, ahí empiezan los problemas. Por eso todas esas cosas negativas son las que nos impiden. Okay. Decía Gorky, viniendo un poco con lo que tú nos decías, la parte de la verdad a veces, no a veces, siempre es bastante liberador, ¿cierto? Nos ayuda como a entender cómo es la perspectiva de Dios ante las circunstancias que tú y yo vivimos. Pero hay algo que si somos honestos siempre está de por medio y son las emociones, ¿cierto? Porque yo no sé, pero por lo general cuando uno está en problemas las emociones salen a flor de piel y a veces esas emociones nos impiden como creer en esa verdad de Dios y sobre todo cuando, como decíamos, cuando uno está en esas batallas se hace más difícil. ¿Cómo podemos como cristianos tratar con esas circunstancias? ¿Qué dices tú, Ayla? Las emociones no solo pertenecen a las mujeres, No te preocupes por eso, ¿eh? pero tenemos, creo, 10 veces más estos que hombres, por lo menos según mi experiencia en el matrimonio. Y la cosa es que emociones son producto de lo que pensamos, cuáles son nuestras creencias. Y en este salmo que leí, 42, dice que yo puedo mandar a mi alma, confía en Dios, en Jehová. Es como este mandamiento me ayuda a dejar las emociones quizás que me están llevando lejos de Dios o a rebelión o a amargura. Yo puedo controlar las emociones por pensar en una manera según la voluntad de Dios. ¿Vas a decir, Martín? Sí. No, las emociones son parte de la vida de los seres humanos y si tienes ganas de llorar, llora. Si tienes ganas de reír, ríe. Y yo te digo, en esos 5 años y medio lloré muchas veces y todavía, pero por la presencia de Dios, que no son malas. Pero otra cosa es que cuando la emoción viene y nos toma el control totalmente y se nos ofusca el razonamiento, entonces es malo. Pero yo a veces he estado enfadado con Dios, le digo, Dios, ¿por qué esto y por qué lo otro? Pero es que Dios aguanta que yo le diga. Si los hijos cuando eran pequeños pataleaban y se enojaba mucho, pero yo como su padre le aguantaba y la quería y no pasa nada y aquí estamos. Y Dios, nuestro Padre Celestial, a veces le puede decir, Señor, y darle un puñetazo en la pared. Descarga, pero descárgaselo a Él. Porque Dios aguanta. A veces nos hacemos la imagen de un Dios que es tan santo y tan sublime que no podemos decirle nada. Pero decirle a nuestro Padre que nos ama. ¿Por qué no le voy a pedir, Señor, yo estoy cansado, estoy deprimido, estoy desanimado, no tengo fuerza, me da rabia, ayúdame, Señor. Quiero confiar en ti, no tengo ni fuerzas para decirte, pero Él ayuda, pero son parte de nuestro ser. Descárgaselas al Señor y Él te levanta y Él te ayuda. No es malo. El problema es si no hay emociones, ¿qué es lo que pasa? Chévere, las emociones son parte del paquete humano, por decirlo así. Dios nos creó y nos creó con eso y yo creo que en cierta medida no es malo sentir, sino por el contrario nos ayuda a procesar también las circunstancias. Bueno, ¿qué quieres decir, Gorky? Vale. Sí, algo chiquito, y creo que es súper importante. Creo que las emociones nuestras, como somos humanos, van así, así, así.
Y hay veces que yo oraba y seguía sintiendo los mismos dolores. Oraba y seguía sintiendo los mismos dolores. Y mis emociones me decían, soy honesto, a veces yo decía, ¿por qué a mí? Si yo estoy yendo a la iglesia, estoy sirviendo en la iglesia, estoy tratando de hacer las cosas bien, y a mi amigo, que no quiere hacer nada bien, está bien, feliz, yo estoy aguantando este dolor. Se me venían esos pensamientos. Y es normal, ¿ya? Porque somos humanos, pero algo que creo que es clave es de que la Biblia dice que en la multitud de consejos hayas la sabiduría. Pero el asunto es de que no todos califican como consejeros. Y yo se lo contaba a todos, hasta a mi amigo. Y uno de mis amigos que se lo conté me dijo, yo creo que tú te vas a morir acá, me dijo. ¿En serio? Y otra gente más se rió, y yo me tuve que reír, y ahí entendí de que sí, o sea, estoy contando a todos esto, no todos califican como consejeros. Pero la Biblia dice, vas a encontrar sabiduría en la multitud de consejos. Lo mejor es buscar gente de fe, gente que cree también, y esas personas te van a ayudar. El día que tú estés abajo, varias veces me acerqué a Juan, a Cari, cuando estaba súper abajo, y escuchar palabras de fe de ellos me levantaba un poco. Escuchar a mi mamá, que es cristiana, a mi esposa, que es cristiana. Por ejemplo, yo ya decía que esto nadie me va a curar, porque acá he ido un montón de doctores, no. Y mi mamá me decía, ven a Perú, te apuesto que vas a salir, te vas a ir sano, no te va a doler. Y me daba pena contradecir. Yo decía, en mi mente decía, pobrecita mi mamá, no sabe que acá ya me han visto todos y nadie me ayuda. Y mi mamá, yo recuerdo que ella me decía, mi Dios es grande, mi Dios no me va a fallar, vas a venir acá y te vas a ir sin dolor. Y fui a Perú y salí sin dolor. Y por la fe, no, ya ni por mi fe, ya, porque yo con mis emociones a veces estaba así, porque el dolor era fuerte, porque hacemos caso muchas veces lo que vemos y lo que sentimos, y no lo que sí es. Cuesta permanecer en la verdad, pero la fe de mi mamá, la fe de mi esposa, la fe del pastor, la fe de muchas personas me han ayudado. Entonces tienes que rodearte de verdaderos consejeros y no dar a todos, no contar a todos, porque a veces eso no ayuda mucho. Sí, dale. A mí me pasó igual. He ido al médico y estoy esperando unos resultados de la próxima semana. Y yo me pongo, en esta semana que les he dicho que he tenido batallas, yo he escuchado una prédica de una pastora que es de mi tierra, Barranquilla, y ella habló en esa prédica lo mismo que a mí me estaba pasando, y yo pensé que este es el Espíritu Santo hablándome. Y yo estaba luchando yo sola y yo puedo, pero en la prédica es que escuché, ella decía que teníamos que hablar. Pero no se refiere que vamos a hablarle al vecino que no es cristiano, al otro que no es. Y el Espíritu Santo trajo a mi mente, a estas personas vas a llamar y a estas personas les vas a contar. En una de esas personas estuvo Ayla y unas personas que están en Colombia que son cristianas también y son mi familia. Y es algo muy importante lo que él decía. A veces corremos a cualquier persona, pero ojo, no es cualquier persona, es esa persona que te va a ayudar, porque el Espíritu Santo la pone, no es cualquiera, y va a mandar palabra para que tú en ese día que estés allí abajo seas levantado. Y en las oraciones de Ayla, en las oraciones que recibí de mis amigas en Colombia, desde España, yo fui levantada, por eso hoy estoy aquí. Entonces, vamos primero a la presencia de Dios, al Espíritu Santo, y Él va a mostrarte el camino, y a las personas que tú vas a ir, te van a ayudar a levantarte en los tiempos difíciles. Qué bueno, súper. La Biblia dice que la palabra de Dios permanece para siempre, y en ese sentido el mejor consejo que podemos tener es el consejo de Él. Y eso yo creo que es bastante importante cuando uno está en la batalla, siempre, como decía Marty, permanecer en ese consejo, permanecer en lo que Él dice. Pero bueno, vamos a hacer en este momento, en este tiempo, vamos a abrir la oportunidad para que ustedes, los que están allí en el público, también puedan hacer preguntas. Pueden preguntar lo que quieran y ustedes pueden escoger si quieren responder o no. Pero sí, te voy a pasar este micrófono y me ayudas de repente si alguien quiere hacer preguntas. ¿Listo? Tenemos más o menos unos que le ponemos 5 o 10 minutos para estas preguntas, así que si alguien tiene preguntas, pueden preguntar en este momento.
ninguno tiene batallas, nadie está pasando por dificultades. Qué bien estamos. No voy a preguntar, voy a decir una sola cosa. Los salmos son el desahogo de los salmistas, expresan sus sentimientos. Me vino a la mente cuando estabas conversando que Jesús dijo: no deis perlas a los cerdos, no sea que vuelto a vosotros os vengan y os muerdan. El micrófono está abierto, alguien tiene que lanzar la primera pregunta. Empezamos por la izquierda. ¿No? ¿El que quiera? También se reciben preguntas por teléfono, no hay problema. No hay preguntas. Bueno, aquí tenemos igual más preguntas. Sí, pues teníamos preparadas. Yo sabía que a veces es difícil hacer preguntas, pero ¿qué lecciones quedan o les han quedado a ustedes en medio de estas batallas? ¿Cierto? Digamos que la batalla de Marte fue más en la parte de las relaciones en la iglesia, de Ayla un poco más como con las relaciones en la familia. Las de ustedes dos fueron más un poco con la parte de la salud y eso, pero igual creo que todos hemos tenido muchos otros tipos de batallas. Yo, por ejemplo, recuerdo en alguna ocasión aprovecho para contarles un testimonio. Yo hace 6 años estoy aquí en Finlandia, 6 años y medio, y una de las batallas más grandes que tuve que enfrentar al principio de todo este tiempo fue la batalla con la policía de inmigración. Y ellos tenían mi caso y ese caso se demoró, aproximadamente fue 1 año y medio donde no pude salir, donde no sabía nada. Y de repente me llegó un mensaje, una carta diciendo que ya tenían una decisión para mi caso. Y en esa carta decía que tenía 30 días para salir del país, es decir, que estaba siendo extraditado. O bueno, no extraditado porque aquí no existe eso, pero pues me estaban echando de aquí. Y en ese tiempo, obviamente uno empieza a cuestionarse aún de las cosas que Dios ha dicho, porque pues yo confiaba en ese tiempo que Dios había dicho que quería traer para levantar una iglesia, en fin, para trabajar con los latinos, y uno empieza a dudar de esas cosas, y en ese tiempo, en medio de esa batalla, yo le decía a Dios, bueno, ¿y qué con esto que tú prometiste? Y recuerdo que esos 30 días llegaron. En el tiempo de la espera yo había aplicado para la universidad, pero no había tenido respuesta. Y recuerdo que esos días empezaron a pasar. Y la última semana, yo tenía que salir un sábado, el lunes de esa semana, me llegó respuesta de la universidad diciendo que me habían aceptado. Y eso me ponía a mí en la condición de que tenía que ir al abogado, llevar los papeles de la universidad para que hicieran algo con mi caso y que no me echaran del país. Dios lo permitió de esa manera. Y el viernes, siendo el sábado yo tenía que salir, el viernes yo no tenía pasajes, no tenía maletas, no tenía nada listo, pero tenía la promesa y la palabra de Dios que decía, bueno, yo te traje con un propósito y confía, yo voy a mostrarte el camino. Recuerdo que esa noche, esa tarde, era un viernes, esa tarde teníamos reunión allá arriba, cuando todavía nos reuníamos arriba, y faltando unos minutos para empezar la reunión, me llamó el abogado y me dice, tu caso fue aceptado, no tienes que salir del país, ahora solamente hay que esperar que te den la visa. Todo eso después de 1 año y medio, y Dios permitió que fueran aún los 30 días que supuestamente tenía para salir del país. En el último momento Dios dio la respuesta. Y ahora, eso es interesante porque a veces las batallas son hasta el final, hasta el último momento. Y yo digo, de esa batalla lo que a mí me quedó como lección es que cuando Dios ha dicho algo, Él lo va a hacer. No importa si es al último momento, no importa si ya has perdido toda la esperanza, si Dios te prometió algo, Él lo va a cumplir. Pero yo quería preguntarles a ustedes, ¿qué lecciones les han quedado de esas batallas? ¿Qué cosas guardan hoy valiosas de esos momentos? Y de pronto aún podrían estar hasta agradecidos por esa batalla debido a esa lección que quedó. ¿Quieres decir? Sí. Dale. Les cuento lo que pasó con mi hermana. Ella se enfermó de cáncer después de una vida llena de problemas y angustia y amargura y enojo y muchas complicaciones. Y ella duró 4 años y yo orando en los Estados Unidos donde vivía con la iglesia, ayunando, orando, escribiéndole,
mandándole regalitos, tratando de mostrarle amor. Y ella, cuando yo volví a Finlandia este último verano, ella ya estaba mal y la llevaron al hospital. Y yo, con tanta angustia, estaba visitándola un día. Yo fui a donde ella cada día y ella ya era inconsciente. Y cuando habló frases sin sentido, es como raras cosas. Y estaba callada en la cama y yo en la mañana había orado por ella y pedido de Dios que mostrara a ella que no está sola. Ella tenía temor, no quiso estar sola, había dicho anteriormente. Y cuando entré a su cuarto, yo oré por ella ya y me quedé callada. Ella era inconsciente y de repente, con sus ojos cerrados, ella dijo: yo tanto quisiera adorar a Él. Y yo le dije: ¿a quién? ¿Tú ves a Jesús? Y dijo: sí. Y yo le dije: adórale, Anne, adórale, Él merece tu adoración. Y se quedó callada un rato y después dijo: Ayla, ¿es segura la salvación? Dígame, ¿es segura? Y yo le dije: sí, Anne, es segura. Dios no miente. Lo que Él dice, vale. Y después tomó mi mano y me dio 2 besos. Y murió 20 horas después. Pero, ay, la gracia de Dios que sentía en el momento. Yo hubiera podido morir también de gozo. Y Dios es tan fiel porque me permitió escuchar las palabras de ella. Yo hubiera quedado en incertidumbre si no me hubiera dicho estas palabras. Quizás yo hubiera contentado mi corazón, pero Dios es tan grande y yo sé que ella no tenía tiempo a hacer ninguna cosa. Solamente quitó los ojos de su propia vida, de sus propias circunstancias y miró a Jesús y le adoró, y esto era suficiente. Y esto aprendí mucho de la gracia de Dios en la muerte de mi hermana. ¿Qué lecciones quedan de las batallas que han luchado? Con respecto a mi familia, de que les conté que yo sufría y lloraba por ellos y aclamaba al Señor, yo de verdad me arrodillaba y decía: Señor, escúchame, estoy sufriendo por ellos. Yo lloraba con angustia por su salvación, porque quería que ellos sintieran lo que yo sentía. Y como les dije, pasó mucho tiempo, y en todo ese tiempo yo clamaba y me arrodillaba y pedía en todo tiempo. Y hasta que vi que lo que Dios hizo, y como decía Ayla y Martín también, cuando Dios dice que va a hacer algo, Él lo hace. Y después de todo ese largo tiempo que pasó, y cuando yo vi que mi mamá ya se había convertido, que mis hermanas se han convertido, yo dije: wow, gracias, Señor, pasó tanto tiempo, pero fuiste fiel, me diste eso que tanto mi corazón anhelaba. Y de verdad que en ese tiempo aprendí la gratitud también a Dios, a ser agradecida porque Él cumplió con lo que había prometido para mí. Hace más o menos, hace 5 meses que se me quitó el dolor cuando fui a mi país para buscar ahí un médico, ¿no? Pero hace 2 años y un poco más, hace 2 años, es cuando estábamos pasando el peor momento. Yo tenía los dolores fuertes y
casualidad que en ese tiempo también mi esposa se enfermó y tuvo el diagnóstico de una enfermedad terrible que nunca se iba a curar y que era degenerativo. Y los dos había veces que nos mirábamos y solamente nos poníamos a llorar, porque yo decía, ¿por qué no tenemos, no sé, diabetes? O sea, algo que tú puedes llevarlo, ¿no? Cosas normales. ¿Por qué tengo esta enfermedad que nadie me explica qué es? ¿Por qué no tenemos algo así normal, como cualquier enfermedad, digamos, no sé? Y podríamos conocer más gente que nos pueda ayudar. ¿Por qué estamos pasando eso? Solamente llorábamos. Y yo recuerdo que una noche yo estaba en la sala, mal, aguantando los dolores, y mi esposa estaba en la habitación, estaba sola, creo que estaba orando, escuchando música cristiana. Y recuerdo que ella me llamó y me dijo, ven, Gorky, ven. Voy, y ella estaba llorando mucho, y me dijo, Dios me habló ahorita, y me dijo que nosotros en este momento estamos pisando lo más hondo, es lo más hondo que hemos pisado, estamos en este momento, estamos en el peor momento, no vamos a empeorar, que esto va a ser el peor momento y que de ahora en adelante, poco a poco, las cosas se van a arreglar. Yo escuché eso y honestamente creí como mitad, ¿ya? Porque no le voy a decir, no es eso. Yo tenía que decirle, sí, hay que confiar en Dios. Pero en mi mente, yo también luchaba conmigo mismo. Yo decía, ¿será? Pero si de ella se va a empeorar más y de mí, que no tiene cura, nadie me explica nada. Físicamente, o sea, no veía yo una salida para todo eso. Yo veía solamente irme más abajo. Pero ha pasado 2 años y ahora Heini está sana, no tiene ningún síntoma, le han descartado esa enfermedad, yo no tengo dolores y tenemos un bebé. O sea, hace 2 años atrás no me hubiera imaginado lo que estoy pasando ahorita. Y ahora estoy mucho mejor y no me hubiera imaginado. ¿Qué es lo que he aprendido de este tiempo? Es de que hay que creer, es difícil. Tal vez alguien que cuando no estás pasando un problema es fácil, cuando tienes en teoría, pero cuando estás pasando algo y la gente que ha pasado cosas difíciles entiende. Por ejemplo, cuando hay veces yo hablo de mis problemas de dolor con alguien y claro, me entienden, ¿no? Pero cuando me ha tocado conocer gente con dolores crónicos y les cuento eso y parece que él sí me entiende 100% de qué le estoy hablando. Entonces, es fuerte pasar problemas que supuestamente no tienen solución, pero hay que creer. Tienes que agarrarte fuerte de Dios, juntarte con gente que tiene fe y creer, no tienes otra opción. Que Dios nunca falla. Ahora, ¿qué pasa? Yo decía, ¿qué va a pasar si nunca me voy a sanar? ¿Qué va a pasar si todo el tiempo... Yo creía en mi sanidad, pero pasaba 1 año y nada, pasaba 1 año y medio y nada, pasaba 2 años y nada. Y yo había decidido algo, yo había decidido que no importa, pase lo que pase, aunque no me sane, pero yo iba a creer que Dios era un Dios sanador y lo iba a creer hasta el último día, hasta el día que me muera iba a creer en eso. Porque a veces las cosas el tiempo de Dios no es como nuestro tiempo, no es que, ok, en 24 horas te sanas. A veces, no sé por qué no te sanas. Hay gente que no se llegó a sanar. ¿Por qué? No sé. Creo que eso le podemos preguntar a Dios después. Pero hasta el último día que yo esté vivo, eso yo había decidido, hasta el último minuto voy a creer que en algún momento voy a ser sano. Y llegó mi sanidad, ahora estoy mejor. Yo voy a decir algo muy rápidamente. Yo creo que Dios nos manda lo que pasamos para que podamos consolar a otras personas. Hace mucho tiempo tuve una depresión a la que yo pensé que nunca iba a salir, de verdad. Pero en medio de eso ahí estuvo la mano de Dios, agarrada siempre de Él. Y con todo esto aprendí de la depresión y todo lo que pasé, que Dios nos pone para que después podamos consolar. Y como decía él, tenía dolores y de pronto nadie podía creer, pero ahora él entiende a otra persona que puede tener dolores. Y hace poco llegó a mi trabajo una persona y ella me empezó a decir que estaba pasando por
una depresión. Y el Señor puso de que tienes que orar por ello. Y yo dije, no voy a orar, no me vas a poner porque hoy no voy a poder, yo decía. Y salí, fui y dije, Dios, ¿qué voy a hacer? Y dijo, tienes que orar. Y yo dije, no. Entonces fui y le dije, ¿tú quieres que yo ore por ti? Y ella me dijo, sí, por favor, sí. Entonces yo la tomé de la mano y empecé a orar por ella, y lo que pasó es que cuando yo terminé de orar por ella, ella me dijo, yo me siento muy bien, pero yo me sentía mucho mejor, porque había podido ayudarla a que ella escuchara la palabra y supiera que ella no estaba sola. Esa es una de las batallas que yo creo que no solamente yo creo que mucha gente ha pasado por batallas de depresiones, y yo quiero invitarlos a las personas que de pronto creen que nunca, o que a esa persona que está sentada a mi lado, yo estoy peor que ella, o el que seguramente él no tendrá problemas. De pronto sí, a veces esa persona necesita que tú ores por ella. Esa persona necesita ser escuchado, y no nos quedemos callados, busquemos la presencia del Espíritu Santo, como le decía antes, y hablemos de lo que nos pasa para que podamos ser levantados. Muy rápidamente, otra clienta, ella yo siempre, todos los meses la trato, y bueno, ella me contaba sus historias, y mientras que yo la trataba, yo oraba por ella. Ella nunca me contó nada, pero en diciembre yo recibí un regalo de ella, y en el regalo había una tarjeta que decía que a través de mí, bueno, ella no sabía que yo soy creyente, ¿no? Pero decía que a través de mí su vida había sido cambiada. Yo dije, ¿cómo puede ser esto? Pero era la gracia de Dios. Yo ponía, o sea, ella nunca me dijo, me estás ayudando o algo, pero yo siempre oraba por ella, y Dios nos utilizó, me utilizó para que yo ayudara a esta clienta. Y esto es que cuando estemos pasando por algo, Dios tiene un propósito por el cual estamos pasando, para que podamos consolar a las personas. Solo 10 segundos. Por ejemplo, hace 3 semanas, 4, cuando Juan me invitó para que cuente mi testimonio, rapidito les cuento. Yo le dije, ya chévere, voy a contar el testimonio, cómo Dios me ha ayudado con mi enfermedad, con esa enfermedad, porque no es mi enfermedad. Y le conté a mi esposa, y mi esposa me dijo, chévere, vas a contar, qué bueno. Y yo pensé y le dije a mi esposa, oye, pero ¿qué tal cuento? Y después me vuelvo a enfermar. Y después otra vuelta no voy a caminar. Y ahí entendí algo. O sea, hablábamos con mi esposa, me dijo, pero no, siempre va a haber ese pensamiento tal vez en tu cabeza. Y entendí que de verdad, o sea, somos 4 personas tal vez que hemos pasado luchas, pero la lucha no es que se terminó ya. O sea, yo todavía siento que estoy sano, pero tal vez voy a luchar con esto toda mi vida, siento un pequeño dolor, creo que va a volver. Estoy pensando así, porque estoy como asustado, ¿no? Entonces, creo que me tengo que luchar día a día, y todo el resto de mi vida, en pensar que no, Dios está conmigo, y aunque recaiga, yo sé que Dios también me va a volver a sacar. Dios no pone parches. Dios sana, y lo que Él hace permanece, así que ten esa confianza. Y pensando qué es lo que queda, hermano, qué es lo que aprendes. Pero las palabras de Job son muy reveladoras. Antes de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por eso me arrepiento en polvo y ceniza. Es eso, ver la grandeza de Dios, ver la fidelidad de Dios, ver el amor de Dios, lo demás. Y de ahí arranca todo, conocerle más a Él, de lo que Él es. ¿Para qué? Para que podamos dar al mundo algo de su gloria y algo de su amor, y ser humildes delante de su presencia, porque lo que Él hace no es porque nosotros nos merezcamos algo, porque hayamos orado 50.000 horas, porque hayamos ayunado 40 días, no, es solamente su gracia. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Súper, yo creo que es una muy buena manera de cerrar. Vamos a terminar ya este panel, pero quisiera que termináramos de pronto diciendo en unas pocas palabras, ¿qué le dirías tú
a una persona, ¿qué le dirían ustedes a una persona que está pasando por batallas similares a las que ustedes han tenido? O a una persona que está en este momento en medio de esas circunstancias difíciles. De pronto, unos segundos para que piensen. Y igual les había dicho de antemano que les iba a preguntar, así que no es tan grave, pero pues igual unas pequeñas palabras. ¿Qué le dirías a una persona que está en eso? ¿Cómo quisiera cerrar esta noche? Sí, que si tienes algún problema y tal vez los médicos te digan que esto no tiene cura, que esto es crónico y que nunca va a sanarte, yo creo que debemos de tomar más importancia a qué es lo que Dios dice antes de qué es lo que el médico dice. Es verdad que el médico es utilizado por Dios para curarnos y sanarnos, pero creo que debemos de agarrarnos más y de creer más en las cosas, en la opinión de Dios. ¿Qué opina Dios de esto? Creo que eso, si estás pasando un problema, busca la opinión de Dios. ¿Qué es lo que Dios opina respecto a tu problema, ¿no? No sé si es salud o económico, no sé, pero la opinión de Dios es la que vale más. Dice la palabra de Dios que primero buscad el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Yo pienso que lo más importante es ir ahí con Dios y a solas con Él, hablar y abrirle tu corazón, lo que está dentro de tu corazón, lo que te carga, el problema, la angustia, lo que tienes. Él te va a escuchar y seguramente pedir que su espíritu caiga sobre ti y te guíe. Y como decimos también en Colombia, ponernos los pantalones. Y ahí en Efesios, creo que es Efesios 10, 6, 10 o algo, no me acuerdo muy bien, pero dice que la armadura, ¿cómo se dice? Voy a buscar, perdón, rápidamente. Aquí está. Está aquí. Sí, está, pero no lo voy a leer, solamente es la armadura de Dios y está en Efesios 6, 10 y cuando estemos en esas batallas, tenemos que agarrarnos de esas palabras y ponernos en pie y decir, Dios está conmigo, esa batalla, esa la voy a tener la victoria y no quedarnos quedado allí en el piso lamentándonos, sino saber que el Dios que está arriba es un Dios de poder. Dios es perfectamente bueno a pesar de tus dificultades o problemas. Las dificultades no son un castigo de Dios, pero son una oportunidad de conocer a Él mejor y ver su fidelidad en medio de los problemas. Y que seas transparente y honesta de tus luchas y busque el apoyo de otros cristianos y consejos de otros. Pero primeramente que busques a Dios. Bien, ¿qué le diría a alguien? Primero, escuchar. Segundo, escuchar. Y después, pedir la gracia de Dios para dar algo que dé esperanza a la situación. Porque cada caso es diferente, cada situación es diferente. Y yo me encuentro con mucha gente. Me he dado cuenta de una cosa, les escucho y cuentan sus historias, cuentan sus películas, cuentan sus luchas. Y el hecho de que alguien escuche, se descargan muchas cosas. Y después guiarlos a aquel que puede ayudar. No haz esto, no haz el otro, no es aquello. Te presento a Jesús, que murió por ti, que te puede ayudar, que te puede levantar, que entiende tu tristeza, que entiende tu dolor, que entiende tu enfermedad, que fue herido por tus rebeliones, que por sus heridas eres sanado. Él es el que puede hacerlo. Yo lo que te puedo es guiar para que Él te ayude. Qué bueno, dice la Biblia, Filipenses 4:13, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y si tú en esta noche estás aquí y estás en una de esas batallas, estás en medio de esos momentos difíciles, yo quiero decirte
todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Eso es lo que Él dice y esa es la realidad. Puedes decidir confiar otras cosas, pero eso es lo que Él dice. Y tengo la confianza en que efectivamente eso puede cambiar la manera en que afrontamos las cosas. Dice el 1 de Timoteo, versículo con el cual empezamos, versículo con el cual cerramos también esta serie, versículo 11 y 12 del capítulo 6 de 1 de Timoteo, dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y esta es la frase que Él nos dice a nosotros en esta noche: pelea la buena batalla de la fe, no te rindas. Démosle un fuerte aplauso a nuestros panelistas. Ahí donde estás, te invito a que inclines tu rostro delante de Dios y reconozcas que solo no puedes, y reconozcas que le necesitas. La Biblia dice que si tú y yo lo hacemos, Él va a escuchar nuestra oración. No tenemos que luchar solos, no tenemos que seguir adelante un momento más sin Él en nuestra vida, sino que tenemos la oportunidad de, si nunca antes lo hemos hecho, decirle: aquí estoy y te necesito. Si ahí donde estás te das cuenta que eso es lo que necesitas en tu vida, de pronto ese es el primer paso que tienes que tomar. Yo te invito a que no esperes a una oportunidad más, no esperes a otro momento. Este es el momento en que puedes decirle a Él: aquí estoy, entra en mí, te necesito. Lo único que Dios pide es que creas con tu corazón y que confieses con tu boca. Eso es lo único que Dios pide. Y ahora, lo que hacemos nosotros es darte una oportunidad para que así lo hagas. A veces se nos dificulta poner en palabras lo que en nuestro corazón hay, y por eso quisiera invitarte en esta noche a que simplemente repitas una oración después de mí. Podemos hacerlo todos juntos, aquí donde estamos, y Dios va a escuchar. Ahí donde estás, repite después mío: Dios, gracias por este día. Y gracias, Señor, porque hay batallas en mi vida. Y gracias, Dios, porque en medio de esas batallas no tengo que luchar solo. En esta noche, Dios, quiero abrirte mi vida, Señor. Quiero darte mi vida. Y quiero que vengas a ella, Señor. Que entres en mi corazón y que pelees conmigo esta batalla que tengo delante. Señor, gracias porque tu palabra dice que tú entrarás en mi corazón. Y gracias, Dios, porque tú me ayudarás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.